de la responsabilidad del padre, sino que en este caso la responsabilidad es tanto del padre y de la madre en la crianza de los hijos. Es de ambos. A veces le dedicamos y pensamos que solo es para el padre. A veces puede decir no solo es para la madre, pero es para ambos la responsabilidad, no es solo de uno. A veces escuchamos expresiones, por ejemplo, de los padres que dicen, mira, le dice a la madre, ahí están tus hijos. Ya he escuchado esas expresiones, ¿verdad? Ahí están tus hijos. Entonces, no se está aceptando la responsabilidad de que él es padre también. Porque no podemos decirle a nuestra esposa, ahí están tus hijos. Es mejor decirle, mira, ahí están nuestros hijos. Hay que ver qué hacemos por ellos. Pero la expresión que muchas veces se oye, ahí están tus hijos. Como si fuera solo responsabilidad de la madre, y la responsabilidad cae en ambos, tanto en el padre como en la madre. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero traerle algunos, como ya sabemos el texto que hemos leído, que lo encontramos en Colosenses capítulo 3. Le voy a decir que estos mensajes son pausados, no son de gozo, de regocijo y de estar ahí, son pausados. Alabado Dios. Quiero traerle algunos textos de la Biblia del privilegio, oiga esto, del privilegio de ser padre y del privilegio de ser madre. Eso es un privilegio. La bendición de lo que Dios nos da con nuestros hijos. Y uno de los textos que encontramos y quisiera compartir con usted, que todos lo leyéramos, es el Salmo 127 y el verso 3. El Salmo 127 y el verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mire qué precioso lo que dice el Salmo 127 y el verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto que está en el vientre. Amado, cuando nosotros meditamos en estos salmos, es bueno de que nosotros lo diéramos cuenta la bendición que son los hijos. La bendición que son los hijos para el hogar. Le puedo decir con experiencia que cuando no hay hijos en el hogar, a veces el hogar, podríamos decir, no está completo. La experiencia mía fueron un poquito más de 12 años en el matrimonio y no podíamos tener hijos. Y había una dificultad que en la conversación como en la suma, cuando teníamos conversaciones con respecto a eso, le decíamos, si tú vas al doctor y si soy yo, tú me vas a dejar. Un poco inmadurez, ¿verdad? Pero eran conversaciones que salían. Y ella me decía la misma pregunta. Porque a veces eso es algo delicado, hermano, cuando en el hogar no hay familia. Y cuando mirábamos en la televisión aquellos casos de padres y de madres que maltrataban a sus hijos, y había un momento donde nosotros lo deseábamos y nos preguntábamos por qué nosotros no podemos, y estas personas que pueden están maltratando, están abandonando a los hijos. Los están dejando cuando vemos en las noticias, cuando madres que tienen a los hijos, los echan en una bolsita y los ponen cerca de un basurero. Eso es tremendo, eso es lamentable. Y eso lo estamos viendo. Y a veces aquellas personas que son infértiles, a eso se le llama a las personas así, se quedan pensando y dicen, ¿por qué? ¿Por qué ellos pueden y no tienen ese amor y dónde está la conciencia de estas personas, de estas madres, de estos padres, de abandonar a los hijos? Y veíamos todas esas cosas, pero gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de nosotros y pudimos tener esa bendición de 2 niños. Gloria a Dios. Aunque nos costó bastante de dinero, porque es caro, las aseguranzas no cubren, ninguna aseguranza cubre lo que se respecta a la infertilidad, pero gracias a Dios que el Señor nos dio doble bendición. Y pensaba yo todavía estoy aprendiendo en lo que es ser padre. Todavía estoy aprendiendo. Porque había visto tantas cosas, me había imaginado en mi mente tantas cosas, dije yo voy a hacer lo mejor, pero amados, los hijos los dan aprendemos mucho de ellos. Cada vez desde pequeñito estamos aprendiendo. Hoy es bien complicado. Gloria a Dios. Pero vean lo que dice aquí. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de alta estima es el fruto del vientre. Cuando Dios nos da hijos, es con el fin de bendecirlos en lo espiritual,
lo emocional, lo físico, lo moral y lo económico. Es decir, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Por eso debemos de poner más interés y dedicación en el cuidado de ese maravilloso privilegio de ser padre y de ser madre. Amén. La palabra de alta estima quiere decir consideración y aprecio que se hace a alguien o a algo por la calidad o la circunstancia. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, y si vemos, continuamos con el Salmo 128, que ahí mismo está enseguidita. El Salmo 128 y el verso 3 dice, vean lo que dice, me encanta cómo lo pone ahí. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivos alrededor de tu mesa. Mire qué bendición, hermano. Yo espero que usted anote esos salmos que están ahí. Que usted vaya viendo eso, porque eso es muy importante. Carecemos de ese amor para nuestros hijos. Y vea cómo lo pone. A la mujer le dice, el salmista dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La vid la compara con una planta, y esta planta tiene algunas características. Que esta planta es delicada, es con un tronco torcido, vástago muy largo, flexible, hojas alternas, flores verdosas y en racimos. Y su fruto es la uva. Su fruto es la uva. Y a los hijos los compara, vea eso, qué precioso. A los hijos los compara con el olivo. Vea la comparación que hace el salmista, lo compara con los olivos. La razón por la cual el salmista hace esta comparación es porque el olivo tiene varios beneficios. Del olivo se obtiene, de la planta de olivo se obtiene el aceite y también se obtiene madera. El aceite sirve para alumbrar, sirve para cocinar, tiene varias funciones. Ahora bien, ¿qué quiere decir el salmista con esto? Que los hijos son una bendición. Que los hijos, mira amado, cuando un padre tiene muchos hijos, en los tiempos antiguos que las personas tenían muchos hijos, esa era una bendición. Que cuando alguien llegaba a la puerta y tocaba y salía el padre y salía unos cuantos muchachos por ahí a recibir también, a abrir la puerta con él. Esa era una bendición, era un orgullo que había cuando un padre tenía muchos hijos. Y aquí dice que los hijos son un aceite, los compara con olivo porque son productivos. Amén. Y nuestros hijos, amados, si nosotros sembramos bien y sabemos criar a nuestros hijos, vamos a tener beneficio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. No con ese deseo vamos a tener hijos, pero eso es lo que dice el salmista. Bendito sea el nombre de Dios. También encontramos en el Salmo 127, estoy hablando de la bendición de los hijos. Después vamos a hablar de la responsabilidad. Amén. En el Salmo 127 y el verso 4 y 5 dice, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Vea cómo dice, como saeta en manos del valiente, así son los hijos en la juventud. Mire, amado, cuando nosotros podíamos ver nuestros padres, nosotros solo somos 9 hijos de nuestro padre y nuestra madre, somos 4 varones y 5 hembras, y el abuelo tuvo la experiencia de tener 14, y de esos 14 solo 2 hembras, y los demás eran varones. Y había algo bien maravilloso que era un orgullo para el abuelo, y nos cuenta, porque estas experiencias ya son contadas, no las he vivido ni las vi, pero me contaba, le preguntábamos a mi papá cuando él llegaba para El Salvador, porque él llegaba de vez en cuando, cada 5 o 6 años llegaba a El Salvador, y le preguntábamos a veces la vida, o a los tíos, la vida del abuelo, porque tenía una historia muy linda. Pero algo que decía él era que cuando había un problema en casa del abuelo, o el abuelo se metía en un problema, siempre la gente, o los perversos, los pistoleros, o los machos de ese entonces, siempre le pensaban para llegar a casa del abuelo. Siempre le pensaban. Y dice una historia que nos cuenta desde el abuelo, que dice que en cierta ocasión había un hombre que era de esos machos pistoleros que tenía problemas con el abuelo. Y venía de otro pueblo.
Y cuando llegó al pueblo donde vivía mi abuelo, preguntó cuál es la casa de Francisco. Y le dijeron, ahí está. Es que voy, ya explicó cuál era el objetivo de él. Le dijeron, bueno, mira, para que puedas llegar a él y hacerle algo a él, tienes que pasar por 12 hijos ahí que están ahí. No era fácil. Entonces cuando el hombre le dijo eso, tienes que pasar ahí por 12 hijos que tiene, y todos vivían en casa. Y en esos tiempos todos usaban machete y pistola, entonces no era fácil para acercarse al abuelo. ¿Verdad? Y aquí dice, es una bendición tener los hijos en la juventud. Y esos padres en el tiempo antiguo que tuvieron muchos hijos. ¿Verdad? Ahora ya somos de 2, de 3, de 4, es lo máximo, ¿verdad? Yo ya con 2 me quedo ahí, gloria sea el nombre del Señor. Pero es una bendición. A veces, amados, una de las cosas y de los factores muy importantes que nosotros como padres anhelamos y deseamos de nuestros hijos es que nosotros seamos bendecidos de parte de nuestros hijos. Queremos el respeto. ¿Cuántos padres anhelan el respeto de los hijos? Amén. ¿Cuántas madres desean el respeto de los hijos? Amén. Amén. ¿Y cuántos hijos respetamos a nuestros padres? Amén. Hemos sembrado nosotros el respeto de nuestros hijos. Hemos sembrado nosotros que nuestros hijos nos amen. Mire, amado, cuando tocamos este tema es muy importante. Una de las cosas, lo que más anhelamos como padres y como madres es ser honrados por nuestros hijos. Deseamos ser respetados y deseamos ser amados. Óigase esas características. Deseamos ser honrados. Eso lo podemos ver en Éxodo 20 y el verso 12. Lo podemos ver en Marcos, en el capítulo 7 y el verso 10. Deseamos ser respetados y deseamos ser amados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros como padres y como madres para que nuestros hijos nos respeten? ¿Qué educación estamos dando? ¿Qué disciplina estamos dando? Una de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres, óigase bien, como padre y madre, es disciplinar a nuestros hijos. Y aquí vamos a entrar en detalles. Muy bonitos porque, y quizás contradictorios en algunos de los hijos van a decir, pero el pastor ahora qué está diciendo, pero es muy importante la disciplina. Y usted cree ahora por qué, amado, tenemos hoy en día tantos niños jóvenes rebeldes. Y por eso digo, estos mensajes va a ser un poco impactante para algunos. ¿Por qué tenemos muchos hijos rebeldes, de mal comportamiento? Y que en vez de usted educarlos a ellos, en vez de usted disciplinarlos a ellos los están disciplinando a nosotros. En vez de usted dar las instrucciones en casa, en vez de usted poner las reglas en casa, los hijos están poniendo las reglas en casa. ¿A dónde está la autoridad del padre y la autoridad de la madre para disciplinar a los hijos? ¿Verdad que hay mucho silencio hoy, verdad? Aleluya. ¿Y usted cree que debe de haber disciplina o no debe de haber disciplina? Mire, si hablamos como, no quiere decir, amado, que nosotros como padres hoy en día, nosotros tuvimos podríamos decir, una disciplina un poco fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, yo le decía el domingo pasado que en el caso mío personal, me crié solo con mi mamá. Y mi papá llegaba, bueno, yo lo conocí cuando tenía 9 años, la primera vez que llegó mi papá. Pero cada vez que llegaba mi papá, se demoraba un mes, a veces se demoraba 6 meses, era una bendición para mí. Aunque a veces me sentía un poquito rechazado por él, por alguna razón, porque a veces los padres tienen preferencia. Y como solo éramos 4 los que estábamos allá, eran 3 hembras y yo de varón, y el color mío como que no congeniaba con el de ellos, pues soy el único morenito en casa. Entonces mi papá, cuando él se presentaba, mi papá tenía muchas amistades de alto rango allá en El Salvador. Entonces cuando él se llevaba a mis hermanas, porque eran del color de él, y mis hermanas eran blancas,
Entonces yo en cierta ocasión me di cuenta de esto, porque yo en una cierta ocasión me hice el dormido y escuché a mi mamá estarle reclamando a él la situación, y esa fue la respuesta que le dio mi papá. Es que el color es un problema. Había ese problema, y hasta hoy en día mi papá fue muy bueno, nos dio la vivienda, nos dio, podría decir, nos dio la crianza económicamente, nunca faltó nada en casa, pero hasta hoy en día hay cierta distancia, que conversamos y todo, pero no como yo converso con mi mamá. Con mi mamá hablamos bastante. Con mi papá es un poco más poco la conversación. En cierta ocasión quiero contarle esto, que a veces no le vaya a pasar eso a usted. Tenía yo quizás como unos 3 o 4 años de no hablar con él. Y él se había ido a El Salvador. Y equivocadamente mi papá me habló. Algo bien chistoso. Para mí, ¿no? Y él me llamó al teléfono y yo lo conocí. Y dije, oh, mi papá. Y él me dijo, ¿quién eres? Le digo, soy Eliseo. Ah, me equivoqué de número, no era a ti, me dijo que te iba a hablar, era otra persona, ahí lo vemos, bye. Y tenía como aproximadamente 3 o 4 años de no hablar con él. Y yo me quedé, y me dio risa, y le conté a Manasumi, y le digo, fíjate que mi papá me llamó y me dijo, tengo aproximadamente 3, 4 años de no hablar con él, y me dijo que no era para mí que me quería hablar. O sea, era algo bien triste y lamentable, pero a mí me causó risa, y dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero cada vez que hablamos y nos sentimos cómodos, pero no hay esa confianza, no hay esa seguridad como la tengo con mi mamá. Pero en la disciplina, a veces hace falta la disciplina de papá. Cuando en un hogar no hay disciplina de papá, los hijos se crían diferentes. Siempre debe de haber disciplina. Como le digo, cuando mi papá duraba 6 meses allá, las cosas cambiaban. Era serio. Aunque a veces quizás mi mamá me protegía un poco a mí en lo personal, pero sí era un poquito drástico, era duro él en la disciplina, pero siempre aprovechaba el momento para aconsejar o para decirnos algo y para guiarnos por el buen camino. Siempre lo aprovechaba, eso sí lo admiro de él. Siempre aprovechaba y siempre decía, no te vayas por este camino, eso que estás haciendo está mal, el camino que tú llevas no te va a llevar a ser grande. Siempre daba unos consejos muy lindos. En la disciplina, vamos a ver en Proverbios capítulo 13 y el verso 24. ¿Qué es lo que dice ahí? Hablando de la disciplina. Vean lo que dice, Proverbios 13, 24. Yo quiero que usted tenga estos textos que son muy importantes, amado. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Veas eso. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Yo creo, hermanos, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener una disciplina en casa. ¿Cuántos tenemos disciplina en casa? Pero oigas esto, yo le voy a decir algo. Hoy actualmente, nosotros los padres, no estamos disciplinando ni poniendo el orden en casa como debe de ser. Muchos de nosotros nos vamos a ese tiempo de antes. Que a mí me maltrataron, que a mí me hicieron esto, que a mí me hicieron lo otro, que a mí me pusieron de esta forma y me daban esta clase de castigo. Y ese lo hemos traído en nuestra mente, trayéndolo. Y ahora con nuestros hijos decimos, yo no voy a ser como fue mi papá, yo no voy a ser como fue mi mamá. Es cierto, no vamos a seguir el mismo patrón, no lo podemos seguir, pero debemos de poner disciplina en nuestra casa. Y muchas veces no queremos poner la disciplina porque decimos, si a mí me maltrataron de esa forma o me hicieron de esta forma, yo no lo voy a hacer. Y nos ponemos muy suaves en casa. No hay disciplina. No hay disciplina en casa. Los padres hoy no están poniendo la disciplina que se debe de poner. Como le decía al principio, hoy los hijos ponen disciplina en casa. Los hijos ponen las condiciones. Los hijos dicen, yo voy a hacer esto y esto y lo otro. Y si te gusta, bueno, y si no, allá tú. Y el papá se queda quietecito y la mamá se quedan quietecitas, no hayan que hacer y no hayan para dónde ni mirar. Eso se está viendo hoy en día. Y los hijos tranquilos, ellos hacen lo que quieren y no hay ninguna disciplina en casa. Y yo digo, no debe de suceder eso para nosotros los cristianos. ¿Por qué cree que hay muchos muchachos malcriados hoy en día?
¿Por qué es que hay muchos niños que le falta respeto a papá y le falta respeto a mamá? Porque no hay orden en el hogar. Se perdió el respeto. Es lo mismo cuando se pierde el respeto en la pareja, es lo mismo cuando se pierde el respeto con los hijos. Ahí estamos nosotros muchas veces, y esto es secundario, lo vemos en casi en todos los hogares, el papá y mamá, algunos gritando y diciendo, haz esto, haz lo otro, pero nunca actuamos con disciplina ni con sabiduría. Y yo creo que nosotros debemos de actuar con sabiduría con nuestros hijos. No debemos de actuar drásticamente con ellos, ni poner una disciplina de maltrato, sino disciplina es que los vamos a corregir. Es que vamos a corregir a nuestros hijos, a decirle, eso que tú estás haciendo no está bien. Ese camino que tú llevas no está bien. Esa condición de vida que tú estás llevando te va a llevar al fracaso. ¿Cuántos hablamos con nuestros hijos, amados? Y no importa la edad que tengan. Debemos de hablar con nuestros hijos. Pero no hay conversación hoy con los hijos. ¿Sabe qué es lo que hay hoy? Papá y mamá, yo le voy a decir algo, hermano. La televisión ya no es problema para los hijos. Ya los hijos usted no va a ver a los hijos sentados viendo televisión. Ya no. Televisión quedó para papá y mamá. Ahora es el teléfono y el tablet. Eso ya la televisión, mire, eso ya, hoy se cambió todo. La televisión ya va a ver bien difícil que vea a los hijos viendo televisión, algún programa que les llame la atención. Pero la mayoría de los hijos están en los cuartos viendo cualquier cosa que puedan estar viendo su programa, jugando, haciendo juegos, viendo ciertas cosas que no son convenientes, pero ellos están en su cuarto. O se van para el basement o se van para afuera, pero usted los va a ver a todos con su celular o con su tablet. Y papá, mamá sentados en la sala viendo televisión. No hay ninguna conversación. No hay nada. Y los hijos desde pequeñitos, y muchas veces hasta sucede eso, que ya no les alcanza el tablet. En la tablet hay muchos juegos. Y ahí están ellos jugando. Cuando se cansan del tablet, quieren el teléfono. Y del teléfono, cuando ya se cansaron de todo eso, dicen, bueno, pues ahora me siento a ver televisión. Y después es el momento de dormir. ¿Dónde está la conversación? A la hora de la comida, ¿sabe qué hay ahora a la hora de la comida? A la hora de la comida lo que hay es que cada quien agarra su comidita, su platito y se va a su cuarto a comer. Y algunos que ya no comen, sino que están comiendo cosas que no convienen. Ya no hay comida en platos, sí, saludable, sino que agarran sus chips y toda esa cosa y se van para su cuarto y allá está el montón de cosas, allá platos tirados por todos lados, bolsas de cosas por todos lados. Es un desorden. Y esa es la familia de Dios. Esa es la familia de la iglesia. Ese es el ejemplo que vamos a dar nosotros. Así vamos a enseñar nosotros a los demás. Nosotros somos los hijos de Dios. Imagínense. Y en estas condiciones y en estos problemas, y somos los que vamos a hacer ejemplo, y somos los que vamos a aconsejar, somos los consejeros. Somos los que las personas a veces vienen porque nos ven como una vida de apariencia. Dice, yo voy a pedir consejo a este, pero tú no sabes cómo vive en casa este. Yo voy a ir a este porque te mira cómo se ve y cómo se ve esa familia linda, pero tú no sabes el desorden y las cosas que se están viviendo en casa. Aleluya. Y a veces estamos pendientes, yo voy a ir con este a pedir consejo porque mira, este ya tiene... Mire, hermano, hay tantas cosas que cuando yo estaba estudiando esta palabra, tantos libros que hay de enseñanza y uno se queda... Dios mío, esto es lindo la enseñanza, pero la realidad de las cosas a veces es otra. La realidad es otra. Y nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado en la disciplina que le vamos a dar a nuestros hijos. No ser abusivos, porque hay muchas personas que son abusivas. Vamos a decirlo claramente. Hay muchas personas que maltratan. Hay muchos padres que maltratan y abusan de los hijos. En el castigo, en la disciplina, en la corrección. No es, amado, en la corrección, no es que nosotros vamos a agarrar como decimos, el palo de la escoba, o vamos a agarrar un lazo y vamos a empezar a darle a los hijos. No, esa disciplina, uno tiene que primero hablar con los hijos. Uno primero tiene que decirle el problema que está en lo que está haciendo y después
viene la corrección. Si el niño no obedeció, entonces vamos a actuar diferente. Pero ahora se les está llamando a la policía e intimidan los hijos a los padres diciéndoles: si tú me haces algo, yo te llamo a la policía. Así está. Si tú me haces algo, yo te llamo a la policía. Entonces ahí está el papá y mamá intimidados y no pueden hacer nada. El hijo hace todo lo que quiere. Y desde pequeñito, hermano. Mire, hay niños pequeñitos de 10, de 12 años que tienen a papá y a mamá intimidados, que no pueden hacer nada. ¿Por qué razón? Porque si el papá o la mamá intenta dar una disciplina, un castigo, hermano, rapidito se va al teléfono y lo llama y ahí llegó la policía. Y a veces, por eso muchos niños hoy son demasiado malcriados, son demasiado problemáticos hasta en la sociedad, en la escuela, por la disciplina que papá y mamá están dando en casa. A veces lo mandamos a la escuela nosotros y empezamos que allá se va a disciplinar el niño. No, mi amado. La disciplina tiene que ser en casa. La disciplina la pone papá y mamá. La disciplina no la ponen allá en la escuela, le van a poner otra clase de disciplina, allá le van a dar otra, le están enseñando otras cosas, pero nosotros somos los responsables de nuestros hijos, de educarlos y de enseñarlos en el camino correcto, porque Dios va a demandarlo a nosotros como padres de familia si nuestros hijos al final se pierden. Hay muchos padres y muchos padres que ya no les interesa a los hijos. Hay muchos que los hijos hacen y deshacen y a ellos les da lo mismo, no les interesa. Porque ya son unas personas fracasadas que no piensan, ni le están dando una enseñanza a los hijos, ni les importan los niños. Pero este mensaje no viene para decirle que usted es un fracasado. Este mensaje viene para decirle que usted puede lograrlo, porque nosotros tenemos un Cristo de poder. Amén. Yo no vengo a decirle a usted que usted no va a poder y a ponerlo por el piso. Yo vengo a decirle que usted puede, en el nombre de Jesús, puede. Amén. Usted puede rescatar su familia. Usted puede rescatar sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor, por la palabra del Señor, pero tenemos que poner la disciplina. No abusar de los castigos, amados. Como decía al principio, hay muchas personas que abusan demasiado. Sabemos que hay esos abusos, lo vemos en algunas personas, pero nosotros como creyentes debemos de saber corregir y poner la disciplina en nuestra familia, en nuestros hijos. También encontramos en Proverbios 10:13. Si quiere anotar ese. Alabado Dios. Amén, gloria a Dios. Dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Fíjese eso. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. O sea que vamos a tener que poner la disciplina cuando veamos a nuestros hijos en alguna falta. Hay que poner la disciplina. Y si nos vamos a Proverbios 22:15, gloria a Dios. Si usted quiere anotarlo, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mire, estos proverbios es muy importante que usted los tenga. Nosotros como padres de familia y meditemos en ellos. Porque esto es muy importante. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Nosotros tenemos que poner corrección en casa. Amén. Y tenemos 19-18 también, si regresamos. Lea, anote esos textos que son muy importantes. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí dice claramente: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Esto quiere decir que vamos a poner la disciplina que debemos de poner. Tenemos que ponerla, pero no vamos a agarrar a nuestros hijos a golpes, a maltratarlos, porque eso ya no estamos agradando a Dios en el maltrato. Ahora bien, el tiempo avanza, amado, y esto es bastante grande. Tenemos nosotros la responsabilidad de disciplinar, tenemos la responsabilidad de orientar la vida sentimental de nuestros hijos.
tenemos la responsabilidad de orientar la vida sentimental de nuestros hijos. Y eso lo podemos encontrar en Jueces capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí, Jueces capítulo 3. Yo sé que ahí está hablando de Sansón, gloria a Dios. Todos aquellos que conocen la Biblia saben. Jueces 14:3. Y estos temas son bastante profundos y yo creo que cada padre es responsable de orientar la vida sentimental de los hijos. Y en estos términos ya estamos hablando quizás cuando ya son unos muchachos de 18 años en adelante. Hay muchos padres hoy en día, amados, que no les interesa con quién se va a casar su hijo. Para nada. Hay muchos padres que no les interesa si se va a casar, si el hijo anda con una muchacha que no es ni cristiana. ¿Sí me entienden? Que no es cristiana, que no conoce al Señor. Hay muchos padres que le da lo mismo. Hay muchos padres que la hija anda con un muchacho mundano, que está metido en droga, que está metido en pandillas, pero el padre está bien tranquilo, en casa, descuidado, y si el hijo anda haciendo pechorías por otros lados, pero el padre tranquilo, le da lo mismo, le va y le viene, en el trabajo descuidado con los amigos, pero a él no le interesa nada. Y no es cierto que nosotros como hijos de Dios debemos de ser responsables. No es una responsabilidad esa. No es responsabilidad mía y la suya saber con quién su hijo se va a casar, saber con quién su hija se va a casar. ¿Por qué? Porque cuando a los padres no les interesa, ni le ponen prioridad, ni le ponen ningún interés a esto, después vienen los lamentos, después viene la hija llorando a casa, y viene ahí toda, ya viene embarazada, ya viene golpeada, y ahí está el papá y la mamá llorando, ¿y qué pasó? ¿Quiénes fueron los culpables? Fue la hija. Aleluya. No fue la hija. No fue la hija. ¿Qué tal si como yo le decía al principio, si nosotros le decimos cuando le decimos a nuestros hijos, niño, ¿por qué sos malcriado? ¿Y qué tal si el niño nos contestara y nos dijera, ¿y por qué tú no me educaste? ¿Por qué tú no me enseñaste? ¿Quién me crió? ¿De quién yo aprendí? Imagínense, amado. Imagínense eso. Eso sería una pena. Y eso es lo que está pasando justamente hoy en día. Pero como le digo, nosotros debemos de ser responsables de guiar a nuestros hijos sentimentalmente con quién es la persona que orarle al Señor. Miren, en esto necesitamos pedir la dirección de Dios. En esto necesitamos pedir la dirección de Dios. Veamos aquí lo que dice en el verso 3. Y su padre y su madre le dijeron, vea esto, yo le voy a explicar esto, para que no vayamos Sansón, en la ley, en el tiempo antiguo, el pueblo de Israel no podía buscar mujeres, los hombres ni las mujeres de otra nacionalidad, de otro pueblo, tenían que ser de ahí mismo, judíos. Y entonces, Sansón no se va a fijar en otra, ni se fija en las de Israel, ni se fija en las de las que le correspondían a él, sino que se fija en una filistea, que usted ya sabe la historia, que era Dalila. Pero la responsabilidad del padre y de la madre, ¿qué era? No era orientarlo, no era decirle, mira Sansón, y eso fue lo que hicieron ellos, aquí en el verso 3, es lo que ellos hicieron. Sansón, no te conviene esa muchacha, no te conviene ese muchacho. Usted ha hablado con los hijos, aquellos que ya tienen hijos adultos, que ya son ya mayorcitos de edad, ha hablado y le ha dicho, ya te sentaste con ese muchacho, ya le preguntaste si verdaderamente ama a Dios, ya le preguntaste si tiene un trabajo, ya lo viste si no es un marihuano. Ya te sentaste con él, pero no, amados, ¿sabe qué hacemos? Estamos más interesados en el trabajo, en las cosas de personales nuestras, que en el beneficio espiritual de los hijos. ¿Y Sansón le fue mal a Sansón o no le fue mal? Aunque aquí la Biblia dice que ya era un plan de Dios, pero la enseñanza era que no debía de hacerlo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, iglesia. Aquellos que ya tienen hijos bastante mayorcitos, orientarlos sentimentalmente es muy importante. Ten cuidado con esa persona que tú andas. Hay algunos dichos en el mundo que dice, el que anda con lobos, ¿sabe qué? Aullar aprende. El que anda en la miel, dice un otro dicho por ahí, algo se le pega. Y eso es cierto.
Esos dichos, aunque son de afuera, pero algo, amado, podemos aprender de ellos. Porque eso es realmente, si nosotros empezamos a andar con gente que no teme a Dios, pues nosotros vamos a perder el temor de Dios. Y si los hijos andan con personas que no son temerosas de Dios, pues ¿qué temerosos van a ser ellos? Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Orientarlos, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que velar por los valores morales. Esa es responsabilidad de nosotros. Tenemos que sostener económicamente el hogar. Es otra responsabilidad. Sostener económicamente el hogar. Yo le hablaba de esto al principio. Que hoy en día los padres, hay muchos padres, yo no voy a generalizar, pero hay muchos padres que no les interesa lo que los hijos estén comiendo. Hay muchos padres que no les interesa. Están confiados nada más en el chequecito que van a recibir del gobierno. Y eso es todo. Y es que yo me estoy metiendo en algo ahí muy complicado, pero eso es cierto. Es algo muy, muy privado de ustedes. De muchos, no de todos, ¿verdad? Pero de muchas personas. No les interesa traer el beneficio para los hijos. Ahí están muchas veces los niños pidiendo y deseando irse a comer una hamburguesa, pero ¿sabe qué? No hay dinero. Ahí están los niños muchas veces deseando y pidiendo algunas cositas. Mira, a mí me gusta esto, pero no puedo, no estoy trabajando, no tengo esto, no puedo hacer lo otro. No puedo salir un día ni al McDonald's ni a algún lugar. ¿Por qué razón? Porque no hay dinero. Porque papá está más preocupado por ver la televisión, por estar en el Nintendo, por estar haciendo otras cosas, o por andar con los amigos gastándose el dinero en otras cosas, que en traer lo que le corresponde traer al hogar. Y ahí están los hijos deseando, ahí están los hijos pidiendo, y a veces hay personas, hay familias que tienen no solo 2, no solo 3, sino que tienen 5, y mucho más de eso. Y ahorita hay muchas personas, ahorita mismo hay muchas personas, amados, que con el chequecito que recibieron de los $8,000, $9,000 que recibieron del IRS, del gobierno, ya están felices y con eso han dejado, Dios mío, mira, ya tenemos, hermano, $8,000 te van a ir así. Se te van a ir así. Los van a gastar rápido. Pero hay muchos padres que no les interesa esto. Aleluya. No contribuye para la casa, no trae lo que le corresponde traer a la casa. Y a veces, por eso, a veces, amados, hay tantos niños ahí llorando y desesperados. Una vida, a veces hasta esto mismo lleva a los niños a robar. ¿Sabía usted eso? Lleva a los niños a robar algunas cosas. Porque en casa no se les está dando. Porque en casa no hay. Porque papá no tiene. No tiene para comprar nada. Porque lo que está ganando no es lo suficiente. ¿Pero por qué? Porque lo está gastando en otras cosas o porque está viendo la televisión. Pero nosotros debemos de sostener económicamente el hogar. Y hay muchos textos bíblicos, lo vamos a dejar porque falta mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros debemos de ser el guía espiritual de nuestra familia. Y esto, amados, esto es para ambos. Pero recuérdese esto, padre de familia, que nosotros somos cabeza de hogar. Nosotros somos cabeza de hogar. La responsabilidad, y recuérdese esto, un día nos vamos a presentar ante Dios todos. Papá y mamá se va a presentar a Dios y los hijos también. Porque también hay responsabilidades para los hijos. No crea que solo para papá y mamá, hay responsabilidades para los hijos. También hay responsabilidades. Pero un día nos vamos a presentar ante Dios y Dios nos va a preguntar qué pasó con el hijo aquel. ¿Qué pasó con tu hija? ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué hiciste? ¿Dónde están las responsabilidades? No en términos de salvación, hermano, porque la salvación es individual. Pero quizás me voy a atrever a decirle que hasta ahí también vamos a tener que dar alguna cuenta. Porque si nosotros nunca estorbamos a nuestros hijos para que los hijos se encarrilaran, también vamos a dar cuenta por todo eso. Aleluya. Gloria a Dios. Si un hijo se pierde por culpa de nosotros, vamos a dar cuenta de todo eso. Porque es muy bonito cuando los padres a veces hablan y hemos escuchado a veces, mi hijo es licenciado, mi hijo es abogado. Eso es lindo, eso es muy bello, hermano. Pero en lo espiritual, ¿qué puedes decir? Qué lindo cuando tú digas tus hijos son abogados, son licenciados, pero también son buenos creyentes. También son hijos de Dios. También se van a salvar. Eso es bello. No solo decir que es un abogado, que es un licenciado, sino también decir que nuestros hijos, nuestras hijas son buenas cristianas, buenas hijas de Dios. Entonces eso lo vemos a donde ya sabemos.
Josué 24:15. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24 y el verso 15. Gloria a Dios. Verso 15. Y nosotros estamos haciendo eso. Como cristianos, como hijos de Dios, estamos haciendo eso. Muchos de nosotros, y en esto entra en el términos ministeriales, a veces se habla de esto, que a veces los hijos, los padres, hablando, algunos enseñando, algunos predicando, de diferentes formas, estamos exponiendo la palabra del Señor, pero ¿qué sabes tú que están haciendo tus hijos mientras? Cuando ya son grandes. Porque mire, amado, una cosa, cuando nosotros tenemos los hijos pequeños, podemos hablar y hacer pedazos a cualquiera que ya tenga los hijos grandes y que estén destruidos. Podemos nosotros hablar y decir, podemos llenarnos nuestra boca de muchas cosas. Yo he visto muchas personas que mientras los niños están pequeñitos, amado, destruyen, y aquel que los hijos están un poco descarriados, amado, se los acaba. Pero la cosa es que nosotros vamos en el camino. Ellos por lo menos ya están pasando ese proceso. Y nosotros no sabemos, los que estamos en los hijos pequeños, seamos cautelosos en esto. Y debemos de ser precavidos también para hablar. ¿Y cómo le vamos a decir a aquel que ya está pasando por alguna dificultad con los hijos que ya son mayores? Porque los hijos están van uno en etapas, hermano. Y ahora, actualmente, es bien difícil con los hijos. Una cosa es cuando están pequeñitos y otra cosa es cuando ya ellos empiezan a pensar distintamente y ya toman sus propias acciones. Pero recuérdese algo, que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos bien para nuestros hijos, nosotros vamos a cosechar bien. Entonces nosotros debemos de ser responsables de nuestros hijos en la guía espiritual y decir, como dijo Josué con seguridad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso le corresponde a nosotros los padres y a las madres, que nosotros debemos de ser guías espirituales de nuestros hijos. ¿A dónde está el altar familiar hoy en estos últimos tiempos? ¿Hay altar familiar en las casas? ¿Habrá en nuestras casas, amados, algún altar familiar? ¿Habrá donde nosotros nos reunimos todos y empezamos a orar al Señor por nuestros hijos y los ponemos en las manos del Señor? ¿O no todos los acostamos y de la sala del televisor salimos cada quien a dormir a su casa, a su lugar? Cada quien sale de la sala de donde está la televisión, cada uno sale para su cuarto y el otro para su cuarto y tranquilo, y se acabó. En la mañana sale para la escuela y ¿quién se acordó de orar? Y el martes tampoco brilla por su ausencia en la iglesia. ¿Y dónde está la guía espiritual? ¿Dónde estamos los hombres, los sacerdotes de casa? ¿Dónde están los que estamos orando y poniendo a nuestros hijos en las manos de Dios? Y cuando nuestros hijos empiezan a estar enfermos o empiezan algunas dificultades en los hijos, ¿qué hacemos? Y orar y empezamos y queremos que el Señor nos responda en el momento que lo necesitamos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Aleluya. Hemos orado por nuestros hijos, los hemos puesto en las manos de Dios. Si el diablo está atacando directamente a la niñez hoy en día, a la juventud, el diablo nos está atacando y nosotros debemos de despertar, caballeros, padres de familias y madres de familia. Debemos de despertar y darnos cuenta que Satanás está atacando la familia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nos sentamos y yo no es que, oigan esto, cuando yo menciono del televisor, no es que yo esté en contra de eso, yo no es que digan no lo tenga, porque todos lo tenemos, pero debemos de ser cautelosos y poner una hora establecida a qué hora se va a ver televisión o cuál es el programa que va a haber, pero debe de haber un tiempo de adoración al Señor. ¿Por qué usted cree que hoy estamos nosotros muchas veces todos calladitos aquí? Yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué estamos muy calladitos nosotros? Porque nosotros nos preocupamos por ir al parque, por ir a las compras, por ir a hacer lo otro, por estar en la casa viendo la televisión. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos en nuestra casa a la adoración al Señor? Y eso se está reflejando aquí, eso es lo que reflejamos.
Aquí en la iglesia del Señor. Aquí queremos venir a sentir la presencia del Señor. Aquí queremos que el Señor haga milagros. Aquí queremos que el Señor en nuestra vida. Pero en la casa tenemos una vida desordenada, completamente sin Cristo. No es Dios el centro de nuestro hogar. Y cuando no es Dios el centro de nuestro hogar, no vas a recibir nada de Dios. Pero si pones a Dios como centro de tu hogar, va a reflejarse en tu vida, se va a reflejar en tus hijos y vamos a ver la gloria de Dios en todo lugar. Porque no vengas a buscar la presencia de Dios aquí, porque la presencia de Dios debemos de andar a cada uno de nosotros. La presencia de Dios debemos de andarla a cada uno de nosotros. Ay, los mensajes no sirven, los que cantan no sirven, los que hacen en la iglesia no sirven. Algo está pasando en tu vida. Algo está pasando en nuestra vida. Antes de que critiques el mensaje, antes que critiques la alabanza, antes que critiques a los hermanos, hazte un acto de examen personal y empieza a ver qué es lo que estás haciendo en casa. Bendito sea el nombre de Dios. Empieza a analizar, empecemos a ver qué estamos haciendo en casa, para que entonces podamos nosotros abrir nuestra boca y decir al hermano, al otro, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? No, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo en casa? ¿Cómo yo estoy guiando a mis hijos espiritualmente? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos hoy? Hay jovencitos de 12, de 14 años que viven una vida completamente amados, apartadas de Dios, y aunque los tengamos aquí dentro de la iglesia, cantando aquí, diciendo adoración y que pasen al frente, eso no garantiza que son espirituales. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Eso lo puede hacer cualquiera, eso no se preocupe usted. Pero tenemos que tener una vida espiritual y nosotros los padres de familia somos responsables de eso. Y a veces carecemos de eso, hermano. Esto es grande, gloria sea el nombre del Señor. A veces, amado, tenemos que tener cuidado con las mentiras que echamos nosotros. Tenemos que ser cuidadosos con las mentiras. A veces le mentimos a nuestros hijos. Les mentimos. Mira, mijo, te voy a llevar el sábado, yo te llevo para McDonald's o yo te llevo a comer a un lugar. Se llevó el sábado y te habló un amigo y te dijo, hey, ven, mira, tengo unas cosas que hacer aquí con... ¿me puedes ayudar? No te preocupes, ahí voy. ¿Y qué pasó? Aleluya. ¿Qué pasó cuando tú le dijiste, no le prometiste a los hijos que ibas a salir el sábado? Aleluya. Santo Dios. Y ahí están los hijos a veces pidiendo y diciendo, oh, papi, no me dijiste que iba. Lo siento, mijo, váyase con su mamá, vaya a hacer algo por allá porque yo tengo una salida importante que hacer. Le mentiste. Aleluya. Y ahí está, y sabe que es una cosa, todo lo que nosotros le hagamos a nuestros hijos, eso es lo que vamos a cosechar. Después le vamos a decir, ¿por qué andas mintiendo? ¿Por qué no haces esto? Porque tú lo haces también. Porque tú me lo haces a mí. Le prometemos a nuestros hijos y no le cumplimos. Y eso es una pena. Le prometemos a los hijos, mira, al nomás que me venga el cheque, yo te prometo que vamos a salir. Vamos a ir a un lugar. Los niños les encanta salir. Hablando cuando están pequeñitos y ya cuando son adolescentes, pues también les encanta. No es cierto que a veces los que tenemos los niños pequeñitos, no es cierto que ellos quieren dormir con nosotros a veces. Los que están chiquititos. Todo bien, papi, duermo en tu cama, duermo en tu cama. No duerme en mi cama, váyase para su cuarto. Pregúntele a uno de los muchachitos hoy que tengan 12, 14, 15 años, dígale que duerma con usted en el cuarto. Aleluya. Dígale a los niños, a los muchachos ya, hermano, usted está deseando hoy que ellos se acuesten con usted y no se van a acostar ni así les den $1000, no se acuestan, se van a acostar mientras usted esté despierto, nomás se duerme, se va. Sí, a lo más se duerme y usted se va. Pero no es cierto que ahora que están chiquititos ellos todo el tiempo quieren estar con nosotros ahí. Y a veces no queremos ni eso. Queremos. Yo el otro día, Manazuma le pasó eso. Yo estaba leyendo y los niños se fueron. Y le dije, vaya a decirle a su mamá que sí, que puede dormir en el cuarto. Y Manazuma dice, no, se va más en su cuarto. Y empieza a llorar el niño Esteban, más chiquito, porque Esteban es más activo, o sea, que él es más directo para hablar. Y ya no, que mami no quiere, que no sé cuánto. Ok, le digo, váyase a dormirse, yo le voy a dar permiso. Yo voy a ir a hablar con mami y le voy a decir a mami que le dé permiso. Y voy a hablar con Zulma y le digo, dale permiso al niño que duerma en el cuarto. Y ya él se va contento y a dormir allá, se mete en la cobija y ya, contento, feliz de la vida. Pero amados, nosotros muchas veces le mentimos a nuestros hijos. No debemos de mentir.
cuando les prometamos algo, cumplámoselo. A los niños cumplámoselo, hermano. Amén. Padre, cuando le prometamos algo al niño, si lo vamos a llevar a McDonald's, si es, llévelo a McDonald's. Si le ha prometido salir con él, salga con él. Si le ha prometido que va a ir a jugar el sábado al parque con él, váyase al parque con él. Si le ha prometido que va a ir a jugar pelota, vaya a jugar pelota. Antes nosotros no podíamos jugar pelota, en el caso mío. Si jugaba pelota tenía que ir a la casa y aguantar una paliza, porque acuérdense que a muchas iglesias era pecado. Y a mi mamá sí le enseñaron que era pecado jugar pelota, los hijos no podían. Entonces aguantamos unas palizas a veces. Pero ahora gracias a Dios que no es así son las cosas. Pero nosotros tenemos que ser guías espirituales y no mentirle a nuestros hijos. No les mintamos. Y hay muchas cosas aquí, amado, que me gustaría dárselas, pero ve, el tiempo pasó rápidamente. Estas enseñanzas no sé por qué son tan suaves y el tiempo pasa muy rápido. Y son las enseñanzas más importantes en la iglesia del Señor. Les repito, las responsabilidades. Debe de haber disciplina, debe de haber orientación sentimental, debemos velar por los valores morales, sostener económicamente al hogar y ser guías espirituales de nuestros hijos. No desperdiciemos nuestro tiempo, no lo desperdiciemos. Si hay veces que nosotros como padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, eso no es humillarse. Yo, aunque usted no lo crea, yo ya le he pedido perdón a los niños míos. Yo ya le he pedido perdón. Y a veces nuestros hijos nos sorprenden. El sábado pasado venía yo para acá, para la iglesia con los dos niños. Y veníamos chistando, a veces me he pasado con ellos en algunas palabras que no debería de decirlas y en broma las he dicho a ellos. Por ejemplo, yo le dije a uno de ellos, veníamos hablando con ellos y me dijeron ellos que había hecho yo, que ellos habían visto una foto cuando ellos nacieron, que yo los tenía. Papi, nosotros vimos una foto. Oh, sí, le empecé yo a conversar con ellos. Y a uno le dije yo, oh, cuando este nació, dije yo, oh, una hamburguesita nació. Y ellos empezaron a reírse. Y al otro le digo, cuando este nació, dije, oh, un ratoncito nació porque era flaquito. Nos reímos y todo. Como para el martes ya estaban diciendo, hey, hamburguesa, tú ratón. Y entonces, y vine yo y le dije, no le diga a su hermano eso. Y Esteban, como le digo, Esteban es directo. Esteban me dijo, tú me dijiste. Tú me dijiste. Entonces, ahí me quedé yo un poco pensativo y dije, oh, Dios mío, vea esto. Y algo más que pasó ese día. Yo en el trimestral con los jóvenes, unos niños se acercaron, unas niñas de otra iglesia se acercaron y aprecian mucho a los niños. Y ellos bien arrogantes, y eso me impactó lo que él me dijo. Y le dije, ¿por qué ustedes cuando los muchachos le hablaban, ustedes estaban bien serios? Y no me decían nada. Y digo, ¿por qué? Y Esteban siempre contestó y me dijo, Esteban, porque son muy grandes. Grandes, ¿sí? Y eso te hace que no le hablas a la persona, sí, pero eso no tiene nada que ver que sean muy grandes, no es que hablan muy fuerte. Oh, sí, sí. ¿Y dónde sacaste eso tú? ¿Por qué dices que hablan muy fuerte? Porque les tengo miedo cuando hablan fuerte. ¿Y por qué les tiene miedo? Porque hablan muy fuerte. Pero eso que tiene que ver, ellos no te han hablado fuerte. Sí, pero tú me hablas fuerte. Sí, hermano. Así le digo, ¿cuándo te he hablado yo fuerte? Y me dice él, cuando yo hago algo mal en la iglesia o en cualquier otro lugar, así como un grande Esteban, cuando tú me metes al cuarto y me hablas fuerte y te paras y me lo hizo, mire, yo me quedé, hermano, sorprendido. Porque él me dijo justamente lo que yo hacía. Y si yo le pregunto a Benjamín, Benjamín dice, no, pero Esteban es así. Se lo dice así. Y me dijo que por eso le tenía miedo a las personas. Y me quedé en reflexión y hablé eso con hermana Zul. Porque así me lo dijo. Tú te paras y me hablas, y es cierto. Yo lo hago porque yo no acostumbro castigarlos ni enfrente de la gente. Eso no lo hago. Nunca. Castigarlos enfrente de la gente. Yo siempre me lo llevo al cuarto y ahí es donde hago yo las cosas. Si le voy a castigar, y siempre, a veces le he perdonado algunas y a veces no se las he perdonado. Eso sí, siempre les digo por qué los voy a castigar. Siempre se lo digo. Nunca voy a castigar yo a los niños solo sin decirles. Siempre les digo las cosas, pero a veces hay que pensar. Cuando los hijos le dicen algo a uno, hermano, hay que reflexionar. Lo que a mí me puso a reflexionar, bueno, Esteban me pone a reflexionar todos los días. Ese es tremendo, porque él dice las cosas tal como son. Los niños muchas veces no mienten.
Ellos lo dicen tal como son. Amados hermanos, este tema de la familia yo se lo termino hasta aquí. Yo espero que nosotros hayamos aprendido. Póngase sobre su pie.